En esta clase vamos a tratar de explicar lo que son las identidades trigonométricas. Bueno, más que todo trataríamos de explicar cómo demostrarlas. Pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de las razones trigonométricas para ángulos negativos. Primero, recordemos que los ángulos negativos giran en sentido horario. ¿A qué nos referimos con esta aseveración? Si nosotros medimos un ángulo de forma positiva, lo tenemos que hacer en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, en sentido antihorario. Si lo medimos de forma positiva, así como lo tenemos acá en la ilustración. Ahora, si lo medimos en forma negativa, como nos dice la definición, sería en este caso en sentido horario exactamente en el sentido que giran las manecillas del reloj. Por eso es que se le llama sentido horario. Acá podemos observar que exactamente este ángulo está medido en este sentido. Por lo tanto, por eso decimos que los ángulos negativos giran en sentido horario. Ahora, para trabajar estos ángulos negativos en forma positiva, tenemos lo siguiente. Primero, si nos dan un ángulo negativo, pues nosotros vamos a recordar que está medido en sentido horario. Ahora bien, para obtener su equivalente positivo o para convertir a positivo este ángulo, nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. A este ángulo de menos 30 grados le tenemos que sumar 360 grados. Por lo tanto, al hacer esta operación, en sí le sumamos, ¿verdad? Pero la operación que se hace se puede hacer con la calculadora directamente. Menos 30 más 360, eso nos da 330 grados. Entonces, el ángulo medido en forma negativa de menos 30 en forma positiva sería 330 grados, es decir, el ángulo de menos 30 grados está medido en sentido horario y el ángulo de 330 grados está medido en sentido antihorario. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo negativo, para convertirlo a positivo, lo único que vamos a hacer es que a dicho ángulo, le vamos a sumar 360 grados. Tenemos el otro caso, un ángulo de menos 90 grados. Lo que vamos a hacer para convertirlo a positivo sería a menos 90 grados le vamos a sumar los 360 grados y tendríamos como resultado 270 grados. Repito, acá tendríamos que resolver la operación, signos diferentes se restan, entonces al final a 360 grados se le termina restando los 90 grados y nos da el ángulo positivo de 270 grados. Si nos piden el ángulo positivo para menos 240 grados, lo que vamos a hacer es a menos 240 grados le sumamos 360 grados y eso nos daría como resultado 120 grados. Entonces, convertir prácticamente un ángulo de forma negativa a forma positiva implica nada más sumarle los 360 grados, que como sabemos 360 grados equivale a la vuelta completa. Ahora, veamos qué es lo que hacemos gráficamente cuando sumamos los 360 grados. En el plano cartesiano, cuando medimos lo que son los ángulos positivos y los negativos, sucede lo siguiente. Si recordamos al ángulo que nos dan de forma negativa, se le suman los 360 grados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al sumarle 360 grados? Vea, si tenemos que menos beta sería el ángulo medido de forma negativa, es decir, en sentido horario, y teta, el ángulo teta, todo ese de color verde, sería el ángulo medido en sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Tendríamos lo siguiente. Acá se nos presentarán los datos para el ángulo teta, sería en este caso este dato, y para el ángulo beta que vamos a tener acá tendríamos el resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir midiendo ciertos ángulos
Por ejemplo, acá tenemos este ángulo de menos 21.62 grados. Si a esto nosotros le sumamos 360, vamos a obtener como resultado 338.38 grados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando sumamos 360? Estamos encontrando este ángulo para completar exactamente lo que es la vuelta completa. Es decir, que el ángulo positivo que obtenemos es este de color verde. Y vamos a ver, si nosotros seguimos ampliando el ángulo negativo, vean, prácticamente acá llegamos a casi menos, vean, prácticamente si sumamos a esto 360 vamos a obtener como resultado 269.27 grados, que sería ese de acá. Es decir, que cuando hacemos esa suma, vean, si vamos aumentando este valor, lo que estamos haciendo es obteniendo este ángulo. Y a este ángulo es el que lo trabajamos en forma positiva. Es decir, si nosotros medimos un ángulo de forma negativa, por ejemplo, si medimos este ángulo de forma negativa, pero como más que todo se trabajan con ángulos positivos, entonces tendríamos que recurrir a lo que es este ángulo positivo, que sería el que está medido de forma positiva, es decir, de forma o en sentido antihorario, en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, que cuando medimos un ángulo negativo y utilizamos este ángulo de acá, es indiferente si utilizamos cualquiera de los dos, pero más que todo en trigonometría se trabaja con los ángulos positivos. Por eso, para convertir un ángulo de forma negativa a positiva, repito, lo único que hacemos es sumarle 360 grados. Y acá podemos apreciar lo que sucede cuando sumamos esos 360 grados. Vean, si a esto le sumamos 360 grados, pues tendríamos este ángulo, que sería el que está medido exactamente por acá. Y prácticamente cuando ustedes suman los 360, lo que están haciendo en otras palabras, gráficamente sería esto que podemos observar en la figura. Entonces, de ahora en adelante, cuando nos den ángulos negativos, podemos trabajar con sus ángulos de forma positiva haciendo este proceso, y gráficamente en el plano cartesiano se está trabajando de esta forma. Continuando, tendríamos que definir, ya que podemos trabajar con ángulos negativos, podríamos definir lo que son las razones trigonométricas para ángulos negativos. En este caso serían, tenemos acá la primera, el seno de menos el ángulo sería igual a tener menos el valor del seno, es decir, vamos a calcular el seno del ángulo positivo y se multiplicaría por el signo menos, o directamente se pondría esta parte en la calculadora, porque acá ya podríamos utilizar la calculadora para apoyarnos. Tenemos la otra, que sería coseno del ángulo negativo es igual a simplemente el coseno del ángulo positivo. Esto se da porque la razón trigonométrica del coseno es una función trigonométrica par. Entonces por eso da lo mismo el coseno de un ángulo negativo o el coseno de un ángulo positivo. Tenemos también la tangente de menos el ángulo, eso sería igual a menos la tangente del ángulo en su forma positiva. También tenemos las razones trigonométricas, en este caso recíprocas, como sería para el seno, sabemos que es la cosecante del ángulo negativo, será igual a menos la cosecante del ángulo en su forma positiva. La recíproca para el coseno, sabemos que es la secante de un ángulo negativo será igual a la secante del ángulo en su forma positiva. De igual forma que a la función coseno, recordemos que son recíprocas, esta, tanto la secante del ángulo negativo como la secante del ángulo positivo, tendría que ser exactamente la misma porque son funciones trigonométricas pares. Ahora tenemos por acá la recíproca de la tangente, recordemos que es la cotangente del ángulo. En este caso la cotangente de un ángulo negativo será igual
a menos la cotangente del ángulo en su forma positiva. Veamos algunos ejemplos de cómo aplicar las razones trigonométricas que definimos anteriormente. Tenemos el primero. Si nos piden el seno de menos 45 grados, eso sería igual a tener menos el seno de 45 grados y menos el seno de 45 grados es en su forma decimal menos 0.7071 y esos 3 puntos significan que siguen decimales de forma infinita. Ya vamos a ver cómo hacer esto en la calculadora. Tenemos la tangente de menos 120 grados, sería igual en este caso a menos la tangente de 120 grados y en este caso al hacer esto en la calculadora tenemos 1.732 y esos 3 puntos suspensivos significa que continúa el decimal. Cuando aproximamos ya no es necesario ponerle los puntos suspensivos, en este caso yo no he aproximado, por eso le agregué los puntos suspensivos. Tenemos también que el coseno de menos 60 grados es lo mismo que tener el coseno del ángulo positivo y eso sería igual a 0.5 o en otras palabras también un medio. Y tenemos una razón trigonométrica recíproca que es la cosecante de un ángulo negativo. En este caso, acá vamos a hacer referencia a las razones trigonométricas que se definían anteriormente. Sabíamos que el seno de un ángulo era igual a 1 sobre la cosecante del ángulo. En realidad, esta para nosotros sería una identidad trigonométrica, que más adelante la vamos a definir. Pero otra recíproca de esta sería la cosecante del ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo. En este caso, nosotros vamos a guiarnos mediante esta identidad. Al utilizar esta identidad significa que en lugar de colocar cosecante del ángulo, yo voy a colocar 1 sobre el seno del ángulo que me dan. En este caso me quedaría 1 sobre el seno de menos 30 grados. Al sustituir esta identidad, ahora bien, vamos a borrar eso y tendríamos que recordar que el seno de un ángulo negativo es como tener menos el seno del ángulo en su forma positiva. Entonces acá abajo en el denominador podemos aplicar esta parte. Nos quedaría 1 sobre menos el seno del ángulo en su forma positiva. Y al hacer eso en la calculadora obtenemos menos 2. Vamos a comprobar cada una de esas operaciones en la calculadora. Tendríamos, al hacer la primera, vean, acá vamos a demostrar ambas formas. Si tenemos el seno de menos 45 grados, eso nos daría menos raíz de 2 sobre 2 y si queremos utilizar su forma decimal, porque en las otras calculadoras da de forma decimal, nos quedaría menos 0.7071. Y vean, acá teníamos más decimales y por eso se colocaron los 3 puntos suspensivos. Ahora, pero ustedes dirán, pero ahí tenemos menos seno de 45 grados. Veamos que será exactamente lo mismo. Menos, colocamos menos el seno de 45 grados y tenemos exactamente lo mismo. Es decir, que al utilizar el seno de un ángulo negativo es lo mismo que utilizar menos el seno de un ángulo en su forma positiva. Veamos el siguiente. La tangente de menos 120 grados nos daría raíz de 3. En forma de decimal sería 1.73205 y más decimales. Ahora bien, pero será lo mismo colocar menos la tangente y el ángulo positivo, si es lo mismo raíz de 3, que sería 1.732 y más decimales. Entonces sí, se comprueba la forma que se había definido anteriormente. Tenemos también
el coseno de menos 60 grados, vean, nos daría un medio que es 0.5. Daría lo mismo con el coseno de 60, comprobemos. Coseno de 60 también nos da un medio positivo, que sería 0.5, entonces está comprobado que sí. La última, acá en la calculadora no podemos poner cosecante, entonces colocamos fracción 1 sobre seno de menos 30 grados, y eso nos da como resultado menos 2, exactamente el resultado que nos daba al inicio. Ahora, para lo mismo también colocar 1 sobre menos el seno de 30 grados en su forma positiva, exactamente lo mismo, menos 2. Entonces, sí, están demostradas las razones trigonométricas para ángulos negativos.